Muy bien, pues muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión de abril de nuestro Colegio de Pediatría de San Luis Potosí. Eh, bueno, pues esta sesión en la que iniciamos nuestra gestión 2023-2025, la verdad con mucho ánimo, con mucho apoyo de toda nuestra mesa directiva y tratando, como lo dijimos el día de nuestra toma de posición, de que pues, las actividades del colegio, además de lo estrictamente académico, que es su pilar fundamental, vayan un poquito más allá. Y vaya paquete que nos ha dejado el doctor Uciel, pero muchas gracias además por todas sus enseñanzas, como siempre se lo digo. Gracias, doctor. Y vamos a dar inicio a nuestra sesión. Pues, la verdad es que lo quisimos hacer también así, eh, con un ponente de lujo, pudiéramos decir. La verdad es que es un gran amigo de muchos años, pero además todos ustedes lo conocen. Además que es nuestro anfitrión, porque estamos en la Facultad de Medicina. Amablemente, el doctor Herrera nos ha hecho favor de invitarnos para que esta sea y siga siendo nuestra sede oficial como para las sesiones académicas, independientemente de que seguramente habrá algunas otras en donde, pues, salgamos con el apoyo también de la industria farmacéutica y podemos salir a alguna otra parte a sesionar. Pero independientemente de ello, creo que el realce que le da el auditorio de nuestra facultad es fundamental y qué mejor que hacerlo, estrenándolo con esta sesión. También quiero mencionar muy especialmente la presencia del presidente de la Federación de Pediatría del Centro Occidente de México. No en todas las sesiones iniciales de las gestiones está el presidente FEPCOME. Muchas gracias, Miguel Ángel Santos. La verdad, muchas gracias por tu asistencia y también esto nos da un singular importancia para nuestras actividades. Y pues bueno, vamos a iniciar con la sesión. Posterior a ella trataremos seguramente algunos asuntos generales que serán meramente informativos, pero como les comentaba, hemos invitado al doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, eh, pues conocido por todos ustedes, pediatra infectólogo, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él es vicepresidente del Consejo Mexicano de Acreditación de Educación Médica, consejero de calidad de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, secretario de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. La charla que va a exponer el doctor Ismael Herrera es el legado de las vacunas a la humanidad. Yo quiero decirles que esta plática la escuché hace algunos meses en la ciudad de Aguascalientes en una reunión cuatrimestral de la federación. La verdad es que quedé gratamente impresionado, porque independientemente de los números duros que nos presentará y de las cuestiones meramente científicas, sí nos deja mucho para pensar y reflexionar. Muchísimas gracias, Ismael, por tu presencia y adelante. Bueno, muy buenas noches. Primeramente, un agradecimiento muy especial al doctor Ricardo Villarreal Villalpando por haberme invitado a estar con ustedes. Además que es un gusto para mí el Colegio de Pediatría, siendo de cierta manera eh, pertenecer a este colegio y además de haber vivido muchísimos años con ustedes, me da gusto que sesionen en este auditorio. Lo mandé a arreglar, por cierto, cambié las alfombras porque iba a iniciar Ricardo Villarreal. Te cambié las alfombras. Dije, no podemos dejar. Y también es un honor para mí que el señor presidente de la Federación Centro Occidente esté aquí en esta. Tal vez no sea, vaya a ser una plática científica, no voy a hablar de
avances más importantes que hay en una de diagnóstico y tratamiento, una enterocolitis, una encefalopatía, pero sí quisiera hacer unas reflexiones que me he formado durante el último año de lo que nos dejó la pandemia, sobre cuál es el legado que las vacunas están dejando a la humanidad. Este es alguno de los puntos que voy a hablar. Se ven algo que son 6 puntos principalmente, pero son puntos muy concretos y quiero darles datos importantes de cómo estamos viviendo actualmente las vacunas. Le hice a unos amigos míos, les hice unas preguntas, gente que estamos metidos y que nos encanta la prevención a través de la inmunización. Les pregunté a través de WhatsApp, dice, ¿cuál es el legado para ti de las vacunas a la humanidad? La respuesta de uno de ellos fue la reducción patente de enfermedades prevenibles por vacunaciones. Es una respuesta muy sencilla y fácil de pensar. Otro contestó, la capacidad de eliminar enfermedades, mayor esperanza de vida, millones de vidas salvadas. Otro de ellos contestó, mayor cantidad y calidad de vida útil. Es la sobrevivencia en salud tanto de humanos como de otras especies. Uno de los más grandes avances tecnológicos concebidos por la inteligencia humana. Yo creo que todos estos tienen muchísima razón de lo que pudiera ser el legado de las vacunas. Otras 2 más complicaditas, más, ya con un mayor pensamiento, que las dejé en esta última diapositiva sobre estas preguntas que hice, son personas que tienen maestría en vacunología, enfermedades prevenidas, secuelas evitadas y vidas salvadas. ¿Sí? Aumento en salud y bienestar de las personas, mayor esperanza de vida, erradicación, eliminación y control de enfermedades infecciosas. La aportación científica de las vacunas nos dan la esperanza de tener más herramientas para el futuro. No solo es una disminución de la mortalidad a nivel mundial, es la disminución de las brechas de salud y sociales a nivel mundial. Es una estrategia que está a la par del lavado de manos y del agua potable. La vacunación nos ha permitido vivir mejor y vivir más, dándole oportunidad a los niños y a las poblaciones más vulnerables. Como verán, estas respuestas son mucho más completas eh, con respecto al legado de las vacunas. Yo al último de esta plática les mencionaré cuál es mi pensamiento del legado de las vacunas. Nosotros sabemos que la vacunación es la estrategia de salud pública con mayor costo-beneficio y de mayor éxito a lo largo de la historia de la humanidad. Pero también sabemos que a pesar de que es una gran herramienta de salud pública, es al mismo tiempo uno de los mayores debates mediáticos que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Ya vieron que COVID nos íbamos a convertir todos en zombies. Yo creo que a todos nos han puesto la vacuna y ninguno nos hemos convertido en ello. Nosotros pensamos primero en una normalidad post-COVID y ahora ya no hablamos de una normalidad, hablamos de una nueva normalidad post-COVID. Y estas 2 etapas siempre fue pensado en una esperanza, ¿sí?, en que hubiera una vacunación masiva ante el desarrollo de una vacuna. Esa vacuna fue de un desarrollo impresionantemente, fugaz, con tecnologías diferentes y aún eficacias variables de las diferentes vacunas, pero todo pensado principalmente en la inmunidad de rebaño, en inmunidad de rebaño. Sabemos que hay una gran diferencia entre hablar de inmunidad de rebaño y protección de rebaño. Son 2 situaciones muy diferentes. Y además, esto nos llevó a que a pesar de que teníamos disminución
de las coberturas mundiales de vacunación que les mostraré, nuevamente se retomó la aceptación y las confianza en las vacunas. Nosotros, los pediatras, somos los que nos identifican como vacunadores, como promotores de la vacunación, pero creo que estamos fallando y ahorita lo vamos a ver. No sé si es parte, situación de nosotros o parte de otras variables que analizar. Diariamente leo estos eslogan o veo estos eslogan. Las vacunas salvan vidas. Las vacunas salvan vidas todos los días, en todas partes, ahorran dinero, construyen naciones y son para todos. Yo les puedo decir que todas estas cosas para mí son mentiras y les voy a decir por qué. A pesar no soy, yo no hablo que soy pro vacunas. Tengo confianza en las vacunas, porque yo no digo que hay un médico que sea pro antibióticos o pro antihipertensivos, ¿no? O sea, hay una confianza en las vacunas. Y les voy a decir por qué esto, puede ser mentira. Las vacunas dicen salvan vidas. Yo les digo que las vacunas no salvan vidas, ¿sí? Lo que salvan vidas son las vacunaciones, y las vacunas son las herramientas salvavidas. Sabemos que las vacunaciones en niños y adultos han tenido un beneficio muy importante a nivel mundial. Y esto es un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Vean, en Sencilla se dejan caducar más de 9,000 vacunas básicas. ¿Esas salvaron vidas? No salvaron vidas, se quedaron en el refrigerador. Además de otro tipo de vacunas que también, de acuerdo a una auditoría federal de este organismo, encontraron vacunas caducadas. Existe, dicen que construyen naciones, que ahorran dinero cuando se invierte. Nosotros tenemos un subejercicio, ¿sí?, de 65% de vacunación, ¿sí? Entonces, estamos muy bajos en la aportación que la federación debe para obtención de vacunas. Se desperdician vacunas anticovid, ¿sí? Y van al drenaje 5,000,000 de dosis. Esas salvaron, vidas, ¿no? Salvaron. Sí, se fueron al drenaje. Que no había confianzas en este tipo de vacunas, pues no hubo confianzas, pero se compraron. Y AstraZeneca, pues algunos de nosotros, les pusieron las vacunas de AstraZeneca. Vean ustedes la comparación de la cobertura vacunal de VPH, que ustedes deben conocer, porque esta fue una gráfica muy conocida. En el 2021, vean los Canadá, muchísimos países, cómo están las altas coberturas, y México 0,5% en VPH. Por eso ustedes vieron que últimamente aumentaron mucho la aplicación de la vacuna de VPH, pero sí está de dar vergüenza a nosotros en nuestro país. ¿Cómo medimos los éxitos de las vacunas? Pues sabemos que se ha erradicado la viruela, se ha logrado disminuir en el 99% los casos de poliomielitis a nivel mundial. Hace sí 5 años nomás había ya polio salvaje en 3 países, en Afganistán, Kazajistán y algunos casos en Somalia. Ahora ya empiezan brotes en Filipinas, en Brasil, en Israel, en Nueva York. Y el año pasado se reportó un caso también aquí, en un caso en adultos, aquí en el Hospital Central. Empezamos a ver brotes, ¿sí? ¿Por qué? Por la baja de y la desaparición de la vacuna de polio. Y yo creo que nosotros fuimos testigos y nos preparamos cuando nos formamos de pediatras, veíamos en nuestros departamentos de pediatría internados muchísimos niños por infecciones, debidas a hemófilos influenza tipo B, neumonías, meningitis. Y para mí ha sido una de las vacunas que a mí me ha tocado vivir
que realmente son una, vacuna casi perfecta, porque no hay ninguna, esa es otra cosa que tenemos que entender, no hay vacunas perfectas, todas las vacunas son imperfectas, ¿sí? Entonces, esa es casi una vacuna perfecta, y ahorita pocos casos hay de infecciones por hemófilos. Yo creo que eso lo hemos visto. Eh, Muchos de nuestros jóvenes no han visto estas enfermedades, entonces quedan relegadas al olvido, todo gracias a la vacunación. Y si no la recuerdan, no llevan a sus hijos a vacunar. Hay que recordar que los virus y las bacterias no reconocen fronteras ni nacionalidad. ¿Cómo dimensionamos el impacto de la vacunación, no de las vacunas? Bueno, previenen más de 3 millones de muertes, previenen un número incalculable de episodios clínicos, ¿sí?, de enfermedades, previenen complicaciones y secuelas, previenen 700,000 casos de discapacidad grave y además ahorran pérdida de 400,000 años. Además, ¿sí?, vemos que en los casos de poliomielitis la incidencia se ha reducido en un 99%. El tétanos da protección de mayor del 80% a los recién nacidos. El sarampión, ¿sí?, que antes ya estábamos a punto de desaparecer o de hacer el objetivo inmediato, que es la eliminación del sarampión, y nosotros ya lo habíamos eliminado, vuelve a reaparecer por la falta de vacunas y debido todo a los antivacunas. Entonces, con la vacunación con sarampión evitamos más de 1,000,000 de muertes anuales. En difteria, tosferina y meningitis se ha disminuido un 95% de los casos. La rubiola casi se eliminó de las Américas y VPH, en donde se ha aplicado, ¿sí?, se ha disminuido el riesgo en más del 80%. Un ejemplo de ello son las campañas que han hecho en Australia, en donde casi ya no han encontrado VPH. Ese es un éxito de la vacunación. Yo creo que si no tuviéramos las vacunas, seguramente quisiéramos inventarlas, y esto fue un ejemplo de lo que vimos. ¿Cuál es el mundo actual en el que vivimos? Tenemos un acceso a la información en tiempo real y ese es muy rápido esa información. Un EMI inmediatamente lo tenemos, 1,000,000 de personas en menos de 5 minutos. Hay una desconfianza en la ciencia tremenda, ya no confían mucho en la ciencia, no confían mucho en nosotros, confían más en el anuncio, en las redes sociales, y hay muchísima fake news en las redes sociales. Los medios de comunicación buscan la controversia, informan desinformando, y entonces eso les crea ganancias. Hay mayor preocupación por el riesgo que por el beneficio, y sabemos que las teorías conspiratorias se viralizan más rápido que los virus. Todo esto hace que se creen grandes dudas, ¿sí?, y que realmente sea la infodemia sea un problema desafiante en el mundo actual. ¿Qué actitud tienen las personas en la actualidad sobre las vacunaciones? Cuando una persona no tiene miedo a la enfermedad y tiene confianza a la vacuna, dice: "Quiero vacunarme", solicita ayuda. Pero cuando hay confianza a la vacuna y hay miedo a la enfermedad, quiero vacunarme, también es otra situación en que las personas buscan la vacunación. Pero cuando no hay miedo a la enfermedad y hay desconfianza a la vacuna, se genera la polémica. Eso fue lo que creó muchas de las veces el COVID. Y por otra parte, cuando hay desconfianza a la vacuna y miedo a la enfermedad, no quiero vacunar. Y esto tenemos un gran grupo, el 30% de la población no ha querido vacunarse por COVID porque presenta esta situación. 30%, y les daré algunos números casi al finalizar. Entonces, la vacunación se convierte más en una creencia que en una realidad científica. Si yo creo, sí me vacuno.
no confío en la ciencia, lo que les hablaba del mundo. Los antivacunas existen desde que iniciaron las vacunas, desde que Edward Jenner eh, inició la vacunación, hicieron este cuadro que vean que al vacunarlos, ¿sí?, les salían las vacas por las narices, ¿sí? Y ya con la secuenciación actualmente de biología molecular que tenemos en la actualidad, sí, ya se ha visto que no era la vacuna que se utilizó en ese tiempo, no era de ganado vacuno, era de equino. Por eso no se debería llamar vacunación, se debería llamar equinación. Sí, entonces, para que vean cómo muchas veces las cosas también van cambiando. Entonces, por el gran éxito que han tenido las vacunas, hay quienes se dan el lujo de ser antivacunas. Y yo digo que muchos de los médicos son antivacunas. Oye, ¿no te pones la vacuna de influenza? No, hombre, dice, me da vacuna, me da influenza. El año pasado que me la puse me dio muy fuerte. Entonces hay que ver si realmente fue o no fue influenza, hay que verla. Y la liga antivacunas participan en el 65% de la disminución de las coberturas a nivel mundial, ¿sí? Todo inició con el estudio que ustedes conocen de Wakefield, en donde dijo que la vacuna de sarampión producía autismo. Varios países quitaron de sus cartillas de vacunación y después tuvieron incremento y nunca, cuando hubo el incremento de sarampión, nunca hubo tampoco un incremento de autismo. Después hubo el grupo que publicó con Wakefield, eh, se retractó y se eliminó el artículo de la revista que fue publicada. Entonces, después este individuo le fue a decir a Robert De Niro. Robert De Niro tiene eh, un festival de cine que se llama Tribeca en Nueva York, y Robert De Niro tiene un hijo autista, y le va y le canta, ¿le pusiste la vacuna? Sí, fue por eso. Entonces Robert De Niro se da la tarea de hacer un documental extenso, muy amplio, y se iba a presentar en Tribeca. De ahí que la Organización Mundial de la Salud, los CDC de Atlanta, la EMEA de Europa y algunos otros países le dijeron que por favor no lo presentara. Y afortunadamente no se presentó, ¿sí? Pero si no, se hubiera tenido un gran. Y tenemos otras, la prensa, la escasez, ya se habla desde el 2016, la OMS habló y aportó un documento en donde decía que iba a haber un desabasto mun mundial de vacunas y de medicamentos, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Los padres desconfían. Sí hay mitos y controversias, sabemos que no hay producto farmacéutico que no tenga efectos colaterales. Realmente, ver las indicaciones reales de las vacunas hay que analizarlas y otro tipo de situaciones. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado desde el 2019 que el movimiento antivacunas es una gran amenaza para la salud mundial. Entonces, tenemos que nosotros como médicos y más con nuestras mamás, que las que vemos diariamente, tenemos que realmente darles la gran aportación que son las vacunas para. Hay ciertos distractores que no son antivacunas, pero que lo pudiéramos ver en los países subdesarrollados, prejuicios sociales y religiosos. Países más ricos, el derecho individual, hacen predominar el bienestar individual sobre el colectivo. Sabemos que si yo me vacuno, no solamente me estoy protegiendo a mí, nos estamos protegiendo todos. Nosotros sabemos que las coberturas mundiales de vacunación tiene grandes orificios, es un escudo con grandes orificios. La mitad de los países no cuentan coberturas suficientes para frenar la transmisión de enfermedades infecciosas. Fíjense, una cosa bien importante que al momento que se pone a analizar uno de los números, desde el 2010, y eso es a nivel mundial, no solamente México. Y hay muchas razones que no voy a hablar de ello porque no es el fin de esta plática, pero
se ha incrementado solo el 1% de las coberturas a nivel de todo el mundo. ¿Por qué? Hay muchísimas razones. Es demasiado lento el progreso de erradicar polio, eliminar sarampión, rubiola, tétanos y tanto el materno como el neonatal. Vean ustedes, 1980-2019, el Plan de Acción Global de Vacunas, el objetivo no se ha alcanzado como lo ha marcado. Miren, rotavirus, 40%, neumococo como 43% a nivel mundial hasta el 19. Si nosotros analizamos después de lo que viene a partir del 2020, que comienza la pandemia, pues sabemos que la pandemia interfirió, interrumpió los programas del niño sano, entre ellos la vacunación. En segundo lugar, retrasó los objetivos de los programas que no eran urgentes, se derivó a una consulta telefónica o a través de telemedicina y se priorizó a la asistencia de enfermos que tenían la enfermedad COVID. Entonces, esto hizo también que las coberturas de vacunación disminuyeran. Y aquí lo vemos, de acuerdo de reportes de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF. Vean ustedes, en México, vean cómo sí vemos la disminución de cada una de las vacunas a partir del 2020. Sí hay una disminución importante, principalmente en el 21. Vean este estudio, no tiene nada que ver con cuestiones políticas, pero desde el 2000 nuestras coberturas eran superiores del 75 y algunos estados tenían hasta el 100% de coberturas de vacunación en niños de 6 a 11 meses. Pero después empezó a disminuir, que es lo moradito, y se empezó a convertir hasta el 18, que casi todo se pintó de morado. ¿Sí? Vean dónde están nuestras coberturas de vacunación. Están demasiado bajas en México. Pueden ver aquí San Luis Potosí, ¿sí? Andamos entre en el 38% de cobertura en ese grupo de niños, en esas épocas. Cuando vemos la de 12 a 23 meses, pasa lo mismo. El único estado que se salva es Hidalgo, sí, pero de todos modos es baja la cobertura en relación a otros países. Si nosotros analizamos, de acuerdo a reportes de la OPS, en relación al país México, sí vemos coberturas también más bajas. Aquí pudiera haber algo de mano negra por el informe que se le da de aquí a la OPS, no la OPS tiene personal aquí calificado en que está haciendo las estadísticas, sino se da información y estas coberturas pudieran ser un poco elevadas. Pero lo que da más tristeza que en la última encuesta nacional de salud 2021 y nutrición, vemos que en niños del año cumplido el 31% tienen esquemas completos, 31%, ¿sí? Y 35 de 1 a 2 años cumplidos. Entonces, realmente, ¿sí? Se está cumpliendo lo que veíamos en los mapas anteriores. Vean el esquema completo de 1 a 2 años por región, ya en la encuesta nacional de salud. San Luis Potosí sigue aproximadamente como en el 30% de esto. Y quiero decirles que había una un organismo privado que se llama Observatorio de Vacunación, que fue hecho por Fundación Slim, en donde se trató de hacer la famosa cartilla electrónica. La cartilla electrónica dejaba muchísimas ganancias cuando estuvo el doctor Betancur al frente de la Fundación Slim. Creo que era un excelente proyecto en el cual se veía a través de los meses cómo iban los avances de todos los esquemas a nivel electrónico. Nosotros, San Luis Potosí, era donde llevamos los mejores resultados y se cayó. Empezamos con cerca de 12 estados y ahorita actualmente solamente 2 estados continúan parcialmente con el proyecto y se abandonó el proyecto. Sí, cambió el gobierno y se abandonó ese proyecto. Entonces, yo creo que la COVID nos ha traído una recuperación de confianza, como les hablaba en un principio. La COVID, sí, a través de la vacunación, sí,
hemos visto, sí, que gracias a Dios ahorita ya no utilizamos cubrebocas. A los que nos dio COVID y COVID grave, bueno, todavía nos ponemos los cubrebocas y personas que podemos ser vulnerables o algo, pues todavía no lo ponemos y más en lugares en donde pudiera haber, en lugares cerrados, en donde hay un grupo de personas, en algún momento nos podemos contagiar. Entonces, pero nos seguimos cuidando algunas personas, pero casi la gran mayoría ya no usa el cubrebocas. Estamos mejor con las vacunas que sin ellas. Eso indiscutiblemente, y lo hemos visto, ya no vemos, y yo le digo mucho a mis alumnos, ya no vemos niños con polio, ¿eh? El día que hagamos con niños con polio, va a ser, si ustedes analizan, de los pocos datos que hay, pero sí hay del de la salud en Venezuela, hay casos de polio, hay casos de difteria, tosferina se han incrementado, la mortalidad infantil está en el treinta y tantos por ciento, elevadísimo, y la OMS ya mandó vacunas regaladas, entraron brigadas de la Organización Mundial de la Salud a vacunar para disminuir esa mortalidad. Que no salen al exterior, bueno, pero sí lo hacen. Y ojalá que nuestra memoria no olvide lo que hemos visto y nosotros que tenemos cierta edad y estamos obligados a aportar a las nuevas generaciones el gran beneficio que nos dan las vacunas. Debemos dejarnos llevar por los éxitos y el impacto que les mencioné al principio y no por sus detractores. Hay algo que da más miedo que las vacunas, el no tener, ¿sí? Y como les dije, si no las tuviéramos, las quisiéramos tener. Ya vieron que ahorita se ha convertido en una gran noticia que hay una vacuna contra el cáncer, principalmente con el. Entonces, aquí es donde empieza mi análisis. ¿Cuál es el legado, de las vacunas a la humanidad? ¿Sí? Sabemos que una magnífica vacuna contra el VIH es el preservativo, ¿sí? Contra el cáncer del pulmón, las medidas legislativas del control de uso del tabaco. Esto, ¿sí?, está en base a lo que son, ¿sí?, la defensa de las vacunas, estar asociadas a políticas de salud. Y ahí es donde yo quiero invitar que el Colegio de Pediatría, y creo que está en la Secretaría de Salud, participe en las políticas de salud. Si no existiera el nacimiento de esta política de salud sobre vacunas, no existiría las vacunas ni las vacunaciones. Si no existiría la política de una medida legislativa, el cáncer estaría elevado. Si no existiría la vacuna, la política de salud de uso de preservativo, el VIH lo tendríamos por los cielos. Entonces, debe ir la defensa de las vacunas asociado a las políticas de salud. Lo que salva la vida, ¿sí?, son las políticas de salud y las vacunaciones, como les mencionaba. El legado de las vacunas a la humanidad debe ser un patrimonio de la humanidad, ¿sí?, en donde el patrimonio es un legado, es una herencia, ¿sí?, que es este patrimonio de las vacunas es personal, colectivo, tangible e intangible, ¿sí?, y que además las vacunas son el legado, no lo que hacen las vacunas. Para mí, las vacunas que les dejamos a las futuras generaciones son el legado, y las políticas de salud son las que hacen el legado. Ya la UNESCO ha establecido que las vacunas contra la COVID se consideren como un bien público mundial, ¿sí? Se garantice la disponibilidad en forma equitativa. Las brechas tan amplias que hay en salud, ¿sí?, hace que la medicina, los grandes avances tecnológicos que tenemos en la actualidad solamente vaya para cierta cantidad de la población. La directora general de la UNESCO habla sobre esto y está pidiendo que las vacunas contra COVID sean un bien público. Vean ustedes, mientras que el 60% de la población de países de alto ingreso ya han sido vacunados contra la COVID-19,
Solo el 3% de las personas pobres han recibido al menos una vacuna. 2.800 millones de personas están esperando su primera dosis. Eso hace la gran brecha. Y por muchísimas razones, porque en el país que están no hay dinero, son países pobres, por los distractores que les dije que parecían antivacunas, pensamientos religiosos, sentimientos sociales, etcétera. Entonces, pero las grandes, brechas que tenemos en salud siguen siendo muy amplias. Entonces, nosotros con la famosa ahora agenda, que ahí se incluye, están de los 17 objetivos de la Agenda 2030, en las vacunas dice: "Un mundo en el que todas las personas, en todas partes y a todas las edades, se beneficien plenamente de las vacunas para su salud y bienestar". Y estos y esta agenda de inmunización 2030 inicia o tiene sus inicios desde el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y de Salud, firmados en la década de los 60. Y después vienen los objetivos del milenio, etcétera, que ustedes conocen. Aquí la agenda, ojalá no sea un estandarte, como han sido muchos estandartes, la Agenda 2030, que para mí la he leído en su totalidad, porque tiene muchas cuestiones de educación. Entonces, y espero que realmente se lleven a cabo, pero veo difícil ante todo las situaciones que estamos teniendo a nivel México y a nivel. Entonces, tenemos muchos retos en las vacunas y vacunación. ¿Cuáles son esos retos? Mejorar la respuesta inmunológica, tanto en su intensidad como en su duración. Estamos viendo que vacunas que estamos aplicando en niños, estamos viendo enfermedades que están reemergiendo en edades posteriores. Incrementar las coberturas de vacunación. Las metas son mayor eficacia, efectividad y seguridad. Perdón. Menor costo y de fácil aplicación. Ya desde hace algunos años, ya se están en África se está dando la vacuna de polio oral a través de plátanos, mangos, etcétera, y aparentemente ha tenido buena efectividad en aquellos países. Entonces, yo como conclusión les puedo decir, sí, que para mí las vacunas, son muy importantes, pero más importantes son las políticas de salud, las vacunas y vacunación para. Pues muchísimas gracias y les dejo algunas reflexiones que nos puede dejar pensativo lo que nos falta en el futuro de las vacunas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ismael Herrera. No sé si existe alguna pregunta o algún comentario que amablemente el doctor Herrera pudiera, pudiera dilucidar. Pues bien, Doctora Vicky, a ver, usted siempre tiene comentarios, doctora. Sí, Buenas noches. Ahora que fue el Congreso de Neonatología en febrero, me tocó en una mesa redonda hablar pues algunos, o sea, tratamientos y prevención de los virus. Entonces, en la última, en la última diapositiva, pasé una balanza de los pros y los contras de las vacunas. En una balanza puse muchísima gente muy feliz, con millones de gente. Bueno, no eran millones, pero le puse millones de gentes que estaban sanas y que pues se habían enfermado pero no se habían muerto, ¿no? Y en la otra balanza me puse yo, que tuve un Guillain-Barré secundario a las vacunas, ¿no? La vacuna de Zoster, la nueva, junto con la de COVID, la bivalente, ya los 8 días estuve 23 días en el hospital. Entonces creo que yo nunca jamás sería antivacunas, ¿verdad? Yo seguí recomendando las vacunas. Mi nieto desde los 6 meses tiene su vacuna
excelente. O sea, creo que eso que mencionó, que es muy importante, a mí se me hace muy interesante esta plática, es que sí siempre habrá efectos adversos en las vacunas, pero hay que poner una balanza siempre cuando nos pregunten los papás si vacunan o no al bebé, porque la mayoría de la gente, como mencionó muy bien el doctor Ismael, pues está informada y está con una información inadecuada, ¿no? Entonces, se hace un rumor y la gente lo toma como una norma, ¿no? Entonces, creo que nuestra obligación como pediatras es convencer a nuestros pacientes, decirles que sí, porque hay efectos adversos, pero que realmente, si vemos la estadística, pues de millones de gentes, pues le tocará a una persona, como a mí me tocó, pero no quiere decir que creo que es algo importante. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora Vicky, ella es ejemplo de uno de ellos. Yo pude haberme convertido en un antivacunas contra COVID, a pesar de que tenía 3 dosis de vacuna Pfizer, eh, caí en el 0.01% intubados y estuve en terapia intensiva, ¿no? Dije: "No, no creo en las vacunas, pero qué tal si esas 3 vacunas fueron lo que hicieron, pum, el que yo pudiera estar ahorita dando esta plática". Sabía que tenía que regresar, por eso lo hice. Entonces, eh, hay que ver el chip dependiendo como queramos ver. Y creo que hemos visto muchísimo de el gran impacto que han tenido las vacunas. Y creo que vienen muchísimas vacunas, ¿eh? Eh, Todo ahorita con las que sí creemos, hay algunas personas que no lo creen, pero con las nuevas vacunas ARN mensajero creo que vienen varias cosas muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta, ¿Alguna otra comentario? duda? Sí, doctor. Voy a aprovechar que estoy aquí al lado de Vicky. Sí. Le iba a decir porque usted es un gran vacunador. No, bueno, yo además felicitarte por la presentación y por dejarnos la inquietud. Creo que ya mucho. Pero creo que una forma nada más como un comentario de colaborar con esto es que al menos en nuestro consultorio revisemos todo el tiempo y en todos los esquemas de que muchas veces nos vamos abocando a la enfermedad que tiene, no vemos. Ahí es donde empieza la labor del pediatra a nivel privado, promoviendo, y de ahí surgen dudas, muchas veces te dicen, todos los conceptos esos cubiertos que tú puedes. Sí. Yo creo que todos nos enfrentamos, nos hemos enfrentado. Sí, doctor José Luis. No, lo que pasa es que la globalización y muchos países, al querer vacunas, la respuesta de nivel de mucha industria farmacéutica no fue capaz de responder a esa demanda, ¿sí? A mí lo que me sorprendió fue Pfizer, ¿no? Que no solamente tuvimos con ellos la vacuna rápidamente, el desarrollo de la vacuna, sino simplemente la producción de millones de dosis. Entonces, y sí fue el desarrollo de la industria fue muy rápida, ¿no? Les voy a contar rápidamente lo que mencionaba el doctor, una anécdota personal que yo lo viví. Cuando sale la vacuna de rotavirus, en 1998, la famosa Rotashil, que fue aplicada en Estados Unidos por primera vez de los laboratorios Guayas-Lederle, dijeron: "Ahorita nomás nosotros tenemos producción para Estados Unidos. No vamos a pasar algunos años en que nuestra industria crezca y podemos darles al resto del mundo". Después, cuando tuvieron los casos de invaginación intestinal, la suspendieron. Entonces, se aventaron la segunda oportunidad de las vacunas y dijo Merck: "Bueno, yo creo que los países pobres los necesitan más que nosotros". Entonces, lo sacaron allá y ellos no lo quisieron aplicar de primera vez, ¿no? A pesar de que era desarrollado por un gran investigador oncológico. Entonces, muchas veces también marca la mercadotecnia, intereses, economía, lo que marca esto. Pero la OMS lo que puso es que la gran demanda y la globalización, que querían tanto medicamento y vacunas, no iba a ser posible su tanta producción.
¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Le pueden preguntar al doctor Díaz Casillas, él maneja otras vacunas que son más buenas. Él ha salvado muchos casos de alergia. Hija. Bueno, muchísimas gracias, muy Muchas amables. gracias. Muchas gracias al doctor Ismael Herrera. Eh, Le entrego un reconocimiento por parte del Colegio de Pediatría, doctor, y un obsequio. Esperemos Que me por guste favor. ahorita por Sí, acá, me lo sí, ahorita sí, con sí, usted. sí, por favor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Muchísimas gracias. Bien, como les comentaba, como para continuar con el orden del día de nuestra sesión, pues únicamente informarles. Luego a veces es importante el saber quiénes conforman nuestra mesa directiva, porque a lo mejor incluso en el momento de la toma de posición no lo mencionamos en voz alta, y es importante saber la plantilla, ¿no? De la mesa directiva y las carteras de cada quien. Bueno, el presidente, tu servidor, presidente honorario, el doctor Agustín Armando Rentería Cárdenas, el vicepresidente, el doctor José Silvano Medrano Rodríguez, secretario, doctor Aldo Uciel Medina Serpa, secretario vitalicio, el doctor Juan Francisco Hernández Cerda, la tesorera es la doctora Sonia Elizalde Rodríguez, los vocales, la doctora Rosalba Turrubiarte Mesa, la doctora Juana María Peña Reyes, el doctor Eduardo Zamora Dávila, la doctora Isabel Soto de Ciudad Valles, el doctor Juan Antonio Antú Sandoval de Matehuala y el doctor Ediberto Ruiz de Río Verde, ellos representando a los capítulos del interior del estado, amablemente accedieron a ser vocales en nuestra mesa directiva. La comisión de admisión con la doctora Ana Ruth Mejía y la doctora María Susana Juárez Tobias. El comité de lactancia materna, que ahora pues ya se incluye dentro de la mesa directiva, la doctora Ana Cristina Azúa Nájera y el doctor Raúl Héctor Roque Sánchez. El comité científico, el doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, el doctor Daniel Ernesto Noyola Chapitel, la doctora Lourdes Cecilia Correa González, el doctor Macario Berrones Guerrero y el doctor Uciel René Ochoa Pérez. La comisión de eventos sociocultural, la doctora Dora Patricia Campos Margali, la doctora Verónica Liliana Palafox García, la doctora Mayra Alfaro Díaz de León y la doctora Laura Cruz Navarro. El comité de certificación, amablemente, nuevamente la doctora Rosalina Rivera Vega y el doctor Alfredo Ortiz Balbuena, y la Comisión de Honor y Justicia, formada por los expresidentes, el doctor Uciel René Ochoa, el doctor Heriberto Saldaña y el doctor José María Díaz Casillas. Ellos son quienes estarán acompañándonos de manera muy amable y pues poniendo un poco de su tiempo en las actividades del colegio. Eh, Solamente informar sobre algunas situaciones muy puntuales. Se viene el Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica, organizado por la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, de la cual pues es secretario nuestro amigo el doctor Ismael Herrera, y amablemente nos han invitado para que el Colegio de Pediatría participe de manera muy puntual, muy objetiva, muy tangible dentro de las actividades que serán en noviembre, en noviembre del año 2023. Eh, es importante que estemos todos en esto. Es de hecho el evento en segundo lugar con más asistencia después del Nacional de CONAPEME, que más asistencia reúne, será presencial, será en nuestra ciudad, y la verdad es que estaremos muy pendientes y trabajando hombro con hombro con la AMIP. Informarles también sobre, bueno, pues les había comentado que más allá de nuestras actividades académicas, pues siempre es importante apoyar a nuestra niñez. Se viene el Día del Niño y pues por ahí ha surgido la idea de poder llevar algunos regalos, algunos juguetes a algunos niñitos de una escuela pues de muy bajos recursos. Por ahí he pasado la información en el chat del colegio. Algunos de nuestros colegas amablemente ya han llevado algunos obsequios por ahí a la oficina del colegio. Esperamos que esto lo sigan haciendo
y poder hacer nuestra entrega es el próximo jueves. Están amablemente invitados para ir a la escuela y presencialmente, pues, darles un momento ahí de alegría a los niños. Informarles también, desde el punto de vista social, del desayuno del Día de la Madre, que, tradicionalmente se ha llevado a cabo. Será lo haremos la invitación ya formal el día de mañana, la divulgaremos, pero será el día 4 de mayo en el restaurante Los Canarios del Hotel Fiesta Americana. Por ahí pasaremos ya exactamente los datos para que todas nuestras colegas, mujeres, madres de familia, las esposas de nuestros asociados pediatras, pues puedan acompañarnos también ese día. Dentro de las actividades también que estamos presentando, perdón, le he pedido a la tesorera, a la doctora Sonia Lizaldi, que cuatrimestralmente, 3 veces por año, presentemos un informe, pues, muy detallado de los gastos. Creo que la situación de los dineros siempre es muy importante transparentarla y que todos estemos enterados de cuánto entra y cuánto sale, cuánto nos gastamos. Pues, parece que nada más. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hemos preparado un muy pequeño ambigú por aquí afuera del auditorio y esperamos que sea de su gusto. Muchas gracias. Buenas noches.